Para el Señor. De gracia, por sus atrios alabar, en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová, alabable al son de trompeta, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios para siempre. Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios. Les invito a que entonemos el himno congregacional número 16, ya sea en el valle do el peligro esté. Dice el himnologista, hermanos, que la voluntad de Cristo quiero obedecer. Nosotros, al igual que Él, encontramos la sabiduría, encontramos la vida y la verdad en la palabra de Dios, sabiendo que con su gran poder podremos vencer, con la confianza que Él va a nuestro lado, a donde quiera que vayamos. Cristo conmigo va, yo
la Santa Biblia encuentro mi saber, y con su gran poder al mundo venceré. Si Él va conmigo, doquiera yo iré. Si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Y es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo iré. Les invito a que podamos alabar a Dios con el himno número 98, que dice: qué bello es estar en los brazos de Jesús. Pidámosle a Dios a través de este himno que llene nuestro corazón, que la llama de su amor pueda arder en nuestras vidas, para que siempre podamos estar dispuestos a hacer su voluntad. Bello es estar en los brazos de Jesús, qué hermoso es pasar de tinieblas a la luz y amar, siempre amar al que nos dio vida y salud, y el corazón rebosar de inmensa gratitud. Llena, Jesús, mi corazón, llénalo más y más, Señor, ya que me diste tu perdón. Llénalo de tu santo amor. Hundido en el mar, mucho tiempo yo viví. Tu amor sin igual me sacó del fango vil, y al recordar que lo debo todo a ti, me dan ganas de llorar de gratitud sin fin. Llena, Jesús, mi corazón, llénalo más y más, Señor, ya que me diste tu perdón. Llénalo de tu santo amor. Qué bello es andar en las sendas de Jesús, qué hermoso es seguir los caminos del Señor. Mi anhelo mejor es andar por siempre en su luz, haciendo su voluntad con gozo y amor. Llena, Jesús, mi corazón, llénalo más y más, Señor, ya que me diste tu perdón. Llénalo de tu santo amor. El cristiano y la calidad moral. Para esto, hermanos, por eso el subtítulo que dice los morales no significa o no se llama una hacienda o un apellido, sino es la calidad moral que debemos tener los hijos de Dios. Vamos a ver qué nos dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8.
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con la línea de integridad, ahora vemos al apóstol Pedro hablando sobre cualidades en la vida de los cristianos. Cuando hablamos de cualidad, nos referimos al rasgo distintivo de la naturaleza o la esencia de las personas, de cada uno de ellos. Son las características que se consideran buenas o positivas. Una determinada forma de ser. Por ejemplo, saber escuchar, trabajar en equipo, ser simpáticos. Bueno, la cualidad, eso, hermanos, es todo lo contrario al defecto. Porque el defecto es, por ejemplo, los que son egoístas, los que son envidiosos, aquellas personas que hacen rabietas, mucho mejor conocidos como berrinches, las personas que son enojonas. Pero, ¿cómo le hacemos para poder tener o mejorar las cualidades de nuestra vida? Veamos, por ejemplo, el carpintero. Para que pueda hacer una mesa, necesita madera, conocimiento y, por supuesto, la herramienta. De la misma forma, las personas cristianas. Nosotros, en ese mismo ejercicio, Dios es el carpintero, es el que nos va a transformar. Él utiliza la madera que somos nosotros y ha dispuesto y hay ciertas herramientas que están también a nuestra mano, hermanos, para que podamos hacer esa transformación en nuestros corazones. Esto es, por ejemplo, su palabra, el Espíritu Santo, porque, hermanos, siempre está a nuestro lado. Veamos, por ejemplo, 2 versículos anteriores del mismo pasaje, 2 de Pedro 1 del 3 al 4. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, Dios se muestra a nosotros y a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, podemos conocer a Cristo y sus promesas, para que por medio de estas podamos ser participantes de su naturaleza divina, apartados de todo el mundo, apartados del mal, para gloria de su nombre, santificándonos día a día. Cuando creemos, hermanos, el mensaje del Evangelio, debemos ser diligentes en cultivar y desarrollar una vida recta para la gloria de Dios. Y entonces, para que el creyente cambie, es decir, deje la vana manera de vivir, debe trabajar en 2 líneas. 1, permitiendo la obra del Espíritu Santo. 2, quitando o despojándose de las cosas que no son correctas. Tenga la edad que tenga, haya sido criado en cualquier lugar, tenga cualquier apellido como Romero, Álvarez, Gómez, o le invito a que sea de los Morales. Vamos a ver por qué. No es simplemente un apellido, sino una vida moral diferente, distinta. Una moral conforme a lo que Dios demanda, conforme a lo que Dios pide. Muchas personas voltean al cielo y dicen: Dios mío, quítame, Dios mío, cámbiame, Dios mío, transfórmame. Y también, hermanos, esto lo hacen inclusive con las personas que están a su lado. Por ejemplo, le dicen a su hijo o su hija: hijo, ya estoy orando a Dios para que te quite lo flojo. Hija, ya estoy orando a Dios para que te quite el mal carácter. Ya estoy orando a Dios para que te quite lo peleonero, lo chismoso, lo mentiroso. Es más, puede ser hasta lo borracho. Ya estoy orando. El asunto es, hermanos, que todo se lo dejamos a Dios. Toda la carga. Dejamos que Él haga toda la obra, hermanos, y entonces, ¿qué sucede? Nosotros pedimos e insistimos que Él haga el milagro completo, pero ¿qué hay de la persona que tiene que cambiar? ¿Qué hay de aquello que usted tiene que cambiar? Yo hablaba de un ejercicio sobre una persona que toma todavía. Esa persona tiene que cambiar. Vamos a ver, hermanos, en los hijos y en las hijas de Dios debe de haber un cambio notorio. Imagínense, muchas personas que dicen ser cristianos dicen todavía en sus casas groserías. ¿De qué sirve ir al templo si antes o después
Cuando oímos de sus labios maldiciones, palabras grotescas, leperadas, hermanos, es un mal testimonio delante de Dios, porque los labios que glorifican a Dios el fin de semana en su casa ofenden, insultan, maldicen o hablan en doble sentido. ¿Qué nos dice carta a los Efesios capítulo 4 versículo 22? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, dice despojaos, renunciar a algo que se tiene, renunciar a una práctica, renunciar a la forma de cómo se hacen las cosas. Dios hace su parte. Nosotros tenemos las herramientas, la guía, que es la palabra de Dios y sobre todo el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ahora el apóstol Pablo dice en el versículo 5, segunda carta de Pedro 1:5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a la vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Dice la palabra que leímos, vosotros también. Entonces, Dios espera que cada uno de nosotros actuemos en lo que nos corresponde y hace un énfasis, poniendo toda diligencia, poner de nuestra parte, como un objetivo bien definido, sin desviarnos, hermanos, por lo que las cualidades que menciona el apóstol Pedro son añadidas por nosotros. Dice que nosotros tenemos que poner la diligencia y dice añadid. Nosotros tenemos que añadir esas cualidades. Nosotros las ponemos. Entonces, ¿qué le falta poner en su vida? Hermanos, las virtudes o cualidades no se dan en los árboles. Esto inicia cuando vamos a la casa de Dios, cuando leemos la palabra de Dios. Esto es solamente el principio. La fe va más allá de creer, como dice Santiago. Dice, yo te mostraré mi fe por las obras. Ser diferente, hermanos, es el resultado de ser salvo. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Actuar, hermanos, no es solo creer. El versículo 26 de este capítulo 2 de Santiago dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras es muerta. Hermanos, podamos entender esto. Necesitamos la vida de Dios en nosotros, pero nosotros tenemos que actuar, que hacer las cosas, que cambiar, hermano. Vamos a ver un ejemplo. Y lo encontramos en Noé. Noé, quien construyó un arca. Él creyó el mensaje de Dios cuando le fue advertido que la tierra iba a ser destruida. Entonces él creyó y construyó el arca. Su parte fue construir el arca. Si Noé, hermanos, hubiera sido como algunos cristianos hoy día, pienso que hubiera contestado a la indicación de Jehová así. Cuando Jehová le habla y le dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y después, hermanos, de haber escuchado la instrucción de Jehová, si Noé fuera como muchos cristianos hoy día, le podrían haber contestado a Jehová, te creo, y creo que destruirás la tierra con agua y que salvarás a mi familia, pero solamente te pido una cosa, dame un arca. Porque ahora el cristiano todo lo quiere, todo lo queremos, hermanos, y nos cuesta trabajo hacer lo que Dios nos pide. Hemos oído, por ejemplo, de un hombre también que fue llevado al cielo con Dios. Y dice la Escritura, y Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Usted camina con Dios, hermanos. Usted camina con Dios. Porque le decía, hoy queremos que Dios haga todo. Y Dios tiene poder para hacerlo. Pero Él respeta nuestras decisiones. Él respeta nuestra vida. Por lo menos, hermanos, cuando tenemos la intención, debemos de buscar primero la opinión de Dios. La opinión de Dios sobre nosotros, no la opinión de las personas. Porque en lo general, la sociedad está muy preocupada en cómo se presenta ante la misma sociedad. La ropa que utiliza, el peinado, el tinte de moda, porque se ocupan inconscientemente de darle gusto a la gente y terminan por no darle gusto a nadie. En todo lo que hacemos, en todo lo que practicamos, en todo lo que hablamos, en todas nuestras acciones debemos de agradar a Dios primeramente. Podemos ver cómo Jesús
evaluó la moral de los judíos. Mateo 23, del 2 al 3, dice la palabra de Dios. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos tenían la tarea de estudiar y de enseñar la palabra de Dios, pero ellos también estaban obligados a cumplir la ley. Recordemos que de la letra aprendemos el 30%. El resto lo aprendemos del testimonio, de ver lo que hacen. Y vamos a ver cómo Jesús recriminó el comportamiento en Mateo 23, 4. Dice la palabra de Dios: ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En el argot cristiano, para decir que una persona es hipócrita, se le llama fariseo. Y las personas sin calidad moral, que pretenden corregir o enseñar a alguien, se engañan a sí mismos. La persona que habla de puro amor, que derrama amor como si fuera miel destinando en el panal, esa persona, cuando se le dice un error, cuando se le dice un defecto, cuando se le dice una falta, lo primero que hace es enojarse. Y ahí entonces observamos a una persona con falta de moral. Es una pena que hoy día haya predicaciones a cristianos que todavía tienen problemas con un vicio, con el alcohol, con alguna situación difíciles, porque ellos no pueden decirle a sus nietos, no tomes, no le pueden decir a sus hijos, no tomes, porque hacen lo mismo. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos que para juzgar debían tener calidad moral. Mateo 27:1 dice: no juzgues para que no seáis juzgados. Este es el pretexto preferido de aquellas personas apóstatas. Primero, hay que entender la palabra de Dios, porque Jesús lo que hizo en este pasaje es que previno a los apóstoles sobre la acción de juzgar, es decir, discernir el error para corregirlo. Esto es muy diferente a juzgar para dar vida o muerte eterna, ya que el único que puede hacer esto es Dios. Hoy día, dentro de las enseñanzas de algunos grupos cristianos, solamente hablan: Dios es amor, Dios te acepta como eres, Dios te quiere prosperar, vive en victoria y sobre todo, no juzgues. No juzgues. Aún si el pastor está diciendo una herejía y tú te animas a hablar y levantas la mano y pides la palabra y comentas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia o inclusive al sentido común, enseguida hay un señalamiento y te dice: no juzgues, no juzgues. Y entonces toman este pasaje aisladamente de Mateo 7:1 y dice: no juzgues para que no seas juzgados. Y entonces enseguida te reprenden y te dicen: tú cállate, no juzgues. Pero eso es lo que no quiso decir Jesús. Porque si seguimos leyendo en los siguientes 3 versículos, vamos a ver, hermanos. Versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Bueno, hermanos, aquí vemos cómo habla metafóricamente y dice que el mismo error, la misma falta está en tu prójimo, es una paja, pero en ti es peor porque es una viga, hermanos. El versículo 4 dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Aquí, hermanos, hay una lógica entendible. ¿Cómo pretendes que tu hermano se corrija y tú seguir haciendo lo mismo? El versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Hermanos, Jesús señala y dice hipócrita porque hay personas que quieren corregir y hacen lo mismo. ¿Se dan cuenta? Le dicen que primero saque esa viga para poder sacar la viga del ojo. Jamás dice que no la puede sacar. Primero dice que lo hagamos con nosotros mismos. Entonces, Jesús, hermanos, no prohíbe esa corrección. Nos invita a tener calidad moral para poder sacar las vigas primeramente de nosotros, para poder corregir y sacar la paja de nuestro prójimo. Primero debemos de corregirnos para poder tener calidad moral. Entonces, hermano, hermana, te invito a que saques la viga de tu ojo. Dile a Dios: quiero dejar de odiar, quiero dejar de ser enojón, quiero dejar de ser un machista, quiero dejar de lado la amargura, el pecado, porque, hermanos, esta situación lleva una carga de pecado en nosotros y pone una carga pesada sobre nuestros hombros, hermanos. ¿Y con qué moral queremos corregir? ¿Con qué moral queremos hablar? En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser?
¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. En México, hermanos, por ejemplo, hablando del alcoholismo, los fines de semana se movilizan alrededor de 200,000 conductores bajo la influencia del alcohol y por este motivo mueren al año aproximadamente 24,000 personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. Hermanos, necesitamos corregir, sí, pero para esto necesitamos primero sacar la viga que hay en nuestros ojos, porque dentro y fuera del templo hay una gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, como ministros y como pastores. Por ejemplo, ¿qué calidad moral tiene aquel predicador o aquella predicadora cuando dicen al Señor: ven a la casa de Dios, no dejes de congregarte y mucho más? Pero ese predicador o esa predicadora es de los que van una vez al mes o inclusive van solamente cuando les toca el sermón. Tal vez te puede dar un estudio completo de la asistencia a la casa de Dios, pero ¿qué diría Jesús si lo viera, si estuviera oyendo su sermón? Sí, así es, diría fariseo. Muchas veces como padres queremos que nuestros hijos vayan al templo y se lo decimos, pero también como padres muchos son de los que dicen y ellos mismos no van, y entonces también caen en ese rubro, fariseos, porque pretenden que sus hijos o nietos hagan lo que ellos no hacen. Entonces, no faltará quien se levante y diga: no juzgues, no juzgues. Es más, tomarán hermano la cita de Romanos 2, versículo 1, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Si leemos esto nada más, así hasta ahí nos quedamos. Claro que está mal juzgar, pero cuando eres cristiano, y un cristiano que lee la Biblia, que lee la Escritura, que la escudriña y se sabe el texto completo, entiende lo que se quiere decir. Ahora veamos el mismo texto pero completo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Se da cuenta, hermanos? Habla de una situación de juzgar, pero la última frase nos dice: porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso es lo incorrecto. La sentencia, hermanos, que hace sobre quien juzga. Y esta viene porque esa persona que está haciendo el señalamiento entonces hace lo mismo. Es una persona con falta de calidad moral. Muchas personas aparentan lo que no son. Y esto es real. En la advertencia que hace el apóstol Pablo a Timoteo dice que en los últimos días habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo sobre esto a Timoteo? No lo juzgues, convive con ellos. Muchas personas dicen, ellos darán cuenta el día de mañana, pero no es así. Pablo le dijo a Timoteo: a estos evita. Nos puedes engañar, pero sepan que a Dios no lo podemos engañar. Él pesa los corazones. Nos cuesta trabajo a nosotros decirlo, mas Jesús lo reclama y le dice a esas personas que aparentan hipócritas. Lo dice la palabra de Dios. Romanos 5, de 21 al 24 dice la Escritura: tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
La falta de moral en el hombre y la mujer cristiana lleva a que las personas critiquen a los hijos y las hijas de Dios. ¿Cuántas veces no han dicho y hemos oído, déjalo y dice que es cristiano? Santiago 3, versículo 1 dice, vamos a ver traducción en lenguaje actual. Hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Hermanos, nosotros al conocer la palabra de Dios entendemos y pudiéramos ser maestros, y hay una gran responsabilidad. Muchos predicadores, pastores, maestros, cuando enseñamos algo, tenemos que vivirlo. Hay dos opciones, hermanos. O enseñamos psicología cristiana, historias, cuentos, superación personal, historias del Antiguo Testamento, o versículos aislados sin explicar. O la otra, enseñar con el ejemplo y con la palabra de Dios. Hermanos, hay una gran carga que tenemos todos delante de Dios, por lo que debemos estar conscientes de que podemos fallar, sí, pero esto no tiene que ser una justificación en nosotros. ¿Cómo podemos añadir a nuestra fe virtud? Es decir, añadir calidad moral. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pensamientos, hermanos. Los pensamientos son particulares. Es una característica personal. Igual que Dios, hermanos, tenemos pensamientos y nuestros pensamientos son diferentes a los de Dios. Porque el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos correctamente, pensar, analizar, a fin de añadir virtud a nuestra fe. Esto es calidad moral. Juzgar justamente, corregir siempre y cuando ya lo hayamos corregido en nosotros mismos. ¿Quieres ser de los morales? No en apellido, sino en conducta. Ven a Cristo Jesús. Con su ayuda lo podremos lograr. No estamos solos. Dios está con nosotros. Déjate moldear por Él. Es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Calidad moral. Dios hace lo suyo. Dios cambia los corazones. Dice la Escritura que si tuviéramos un corazón de mármol, Él nos daría un corazón de carne, que volviera a sentir, que volviera a latir. Pero de nosotros, de nuestras fuerzas, debemos de quitar lo que no le agrada a Dios. ¿Qué no le agrada a Dios? ¿Cuántas veces no hemos oído, por ejemplo, las obras de la carne? Chismes, iras, contiendas, disensiones, herejías, disensiones, todo ello, hermano. Eso es lo que debemos de quitar de nuestras vidas. No te desgastes en solamente decir, Dios, quítame, no. Tú haz tu parte, calla la boca, cierra los ojos, cierra tus oídos, hermano, hermana, para que no salga eso de tu corazón. Es tiempo que nos decidamos a tener calidad moral, de poder corregir nuestras vidas, para poder corregir no a los demás, tan solo a nuestros hijos, tan solo a nuestros nietos, aquellas personas que se acercan a nosotros pidiendo un consejo. Hermano, hermana, es tiempo de que nos apartemos y de que podamos vivir una calidad moral en Dios, siguiendo su palabra y siguiendo su consejo. Oremos a Dios. Señor y Dios, es verdad que necesitamos tener calidad moral, ser íntegros, ser justos, pero también nos invitas que nosotros debemos de añadir, que nosotros debemos de disponer nuestro corazón para dejar de hacer lo que no conviene. Ya sabemos que robar es pecado, entonces ¿por qué lo seguimos haciendo? Quita de nosotros esas ganas, quita de nosotros, Padre, la intención de hacerlo. Sabemos, oh Dios, que debemos de dar un testimonio como hijos e hijas tuyos. ¿Qué pasa? Muchas veces nos comportamos mal, como no conviene. Hablamos cosas que no convienen, que no agradan. Señor, perdónanos y permítenos tener el valor moral, la calidad moral sobre nosotros primero para reconocer nuestras faltas, nuestros errores, oh Dios, y ser mejores cada día. Tú vienes, oh Dios, vienes por tu iglesia, vienes por tu pueblo. Ayúdanos, oh Dios, a no conformarnos a este siglo, sino a que renovemos nuestro entendimiento y nuestros pensamientos. Padre, danos, oh Dios, esa calidad moral para poder elegir inclusive a nuestros amigos, para poder corregir, oh Dios, nuestras vidas, nuestras amistades. Señor, cambia nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito, hermano, hermana, a que declaremos el libro de los Salmos número 23, que la letra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios.